Cuando sueñas, tu alma recuerda que es infinita y viaja donde tu cuerpo no puede llegar. Edgar Cayce. Por un instante, estás acostado en tu cama, con los párpados cerrados, y lentamente la conciencia se va diluyendo, como una bruma que se desvanece entre los dedos del tiempo. Afuera, el mundo sigue girando con su ruido, con su peso, con su inercia. Pero tú ya no estás ahí. Tu cuerpo permanece inmóvil, como una cáscara abandonada, y sin que lo percibas con claridad, algo dentro de ti comienza a desprenderse. Es tu alma, sutil, invisible, vibrante, comenzando un viaje que muchos niegan, otros temen, mas pocos comprenden. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, fue claro al decir que, durante el sueño, el alma no está dormida. Muy por el contrario, ella se libera, aunque parcialmente, del cuerpo físico. Se emancipa, se sacude de las cadenas del peso material y accede a dimensiones más elevadas donde puede reencontrarse con otras almas, revivir fragmentos de vidas pasadas o anticipar eventos que aún no ocurrieron. En esa dimensión, el tiempo no es el mismo. Los lugares no son los mismos. La lógica no es la misma. El alma flota en un espacio donde todo es energía, emoción y memoria. En las palabras de Kardec, cuando el cuerpo duerme, el espíritu tiene más libertad. Y en ese estado, lo invisible se hace visible. Es como abrir una puerta secreta hacia otras realidades, otras existencias, donde el alma actúa, siente, ama, sufre, aprende. No son simples sueños, no son imágenes aleatorias nacidas del subconsciente, son encuentros, son pruebas, son mensajes, a veces son advertencias, y a veces son terrores que el alma debe enfrentar sola. Silvia Gasparetto, reconocida médium brasileña, también afirmó en sus múltiples libros psicografiados que el alma, mientras el cuerpo reposa, puede acceder a planos espirituales donde continúa su aprendizaje. Según ella, hay escuelas en el plano astral donde los espíritus encarnados van a estudiar mientras duermen, no lo recuerdan al despertar, al menos no de forma clara. Pero a veces, un sueño intenso, una imagen persistente, una sensación de déjà vu, son pistas de esas vivencias nocturnas. La enseñanza no cesa con el sueño. La vida no se interrumpe con el descanso. Todo sigue, pero en otro plano, en otra forma. Y es ahí donde comienza el misterio. Porque no siempre el alma encuentra luz en esos viajes. Hay noches en que, al cerrar los ojos, una sensación extraña invade el pecho. Un peso, un escalofrío, un susurro que no se entiende, pero que se siente profundamente. Es cuando el alma se ve arrastrada no hacia un lugar de paz, sino a regiones oscuras, confusas, donde otras presencias vagan sin rumbo, espíritus perturbados, almas perdidas, energías que buscan aferrarse a quien tiene luz. Y si no estás preparado espiritualmente, ese encuentro puede ser aterrador. Silvia relató en varias de sus obras que muchas veces los espíritus obsesores aprovechan el desprendimiento del alma durante el sueño para intentar influenciar, para crear lazos psíquicos, para sembrar ideas o despertar traumas del pasado. ¿Y cómo lo hacen? A través de sueños aparentemente normales, pero que dejan un rastro de angustia al despertar. Pesadillas repetidas, sensaciones de caída, persecución, laberintos sin salida. ¿Realmente crees que eso nace solo del estrés diario? ¿O será que son fragmentos de un encuentro real, vivido por tu alma en otra dimensión? El sueño es más que un proceso biológico. Es una herramienta espiritual, un portal, un campo de batalla muchas veces silencioso, y es también una oportunidad. Porque así como hay sombras, hay también guías espirituales que se acercan durante el descanso. Mentores, protectores, seres queridos desencarnados, muchos aprovechan el desprendimiento para acercarse, conversar, consolar, orientar, pero para que esa conexión ocurra, el alma necesita estar receptiva, necesita vibrar en armonía,
porque el plano espiritual no se accede por voluntad, sino por sintonía. A veces, cuando cierras los ojos, sientes un leve tirón, como si algo invisible tirara suavemente de ti. Es el comienzo del desdoblamiento. Tu conciencia se apaga, pero una parte de ti observa. Y si no resistes, si te dejas llevar, el cuerpo entra en reposo, mientras tu alma asciende, flotando sobre sí misma. No hay dolor, no hay esfuerzo, solo una paz extraña, seguida de una sensación de vértigo, de abandono. Porque tu alma se ve a sí misma desprendiéndose del refugio carnal, y esa visión puede generar miedo, miedo de no volver, miedo de no ser el mismo, miedo de lo que puedas encontrar en ese otro lado. En los relatos de Sibia hay espíritus que se pierden en medio de esa transición, almas perturbadas que, al no comprender su estado, quedan vagando entre el mundo físico y el espiritual, atrapadas entre dimensiones. Esas almas a veces aparecen en los sueños, no como figuras simbólicas, sino como presencias reales que piden ayuda, que suplican ser escuchadas. Y si tu alma es sensitiva, si tu energía es receptiva, puedes sentirlas, incluso sin recordarlas al despertar. Por eso, el sueño es un campo de experiencias profundas. No puedes subestimarlo, porque mientras tu cuerpo descansa, tu alma vive, y vive intensamente. Cada noche, sin que te des cuenta, estás caminando por mundos que no puedes explicar, visitando lugares que no has pisado con tus pies, pero que tu espíritu reconoce como propios. Encuentros con almas afines, reencuentros con amores antiguos, diálogos con seres de luz, o enfrentamientos con tus propios miedos, traumas y sombras. El alma nunca duerme. El alma nunca se apaga. Ella vive más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá del espacio. Y cada vez que cierras los ojos, estás permitiendo que ella explore, sienta, se transforme o se enfrente a aquello que todavía necesita superar. Porque no hay noche sin propósito, no hay sueño sin mensaje, no hay viaje sin riesgo, ni tampoco sin revelación. Antes de que continuemos con este increíble viaje, dime, ¿alguna vez has sentido que tus sueños son más reales que la vida misma? ¿A dónde crees que viaja tu alma cuando tu cuerpo duerme? Responde en los comentarios, y yo dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Entre mundos, el umbral invisible del alma. Cuando sueñas, no estás simplemente imaginando escenas sin sentido, nacidas de la mente adormecida. No estás atrapado en una película aleatoria tejida por el cerebro. Estás, en realidad, cruzando una frontera invisible. Estás ingresando en un espacio sutil, donde el tiempo se curva, las formas se diluyen y las emociones se materializan. Ese espacio entre mundos, descrito por la medium estadounidense Kendall the Medium, es lo que muchos llaman el plano astral, una dimensión vibratoria donde el alma humana se mueve libremente mientras el cuerpo permanece quieto, dormido, inerte. Kendall afirma que al dormir, dejamos atrás el campo físico denso y penetramos en otro nivel de existencia, un campo donde las leyes no son las de la física terrestre, sino las de la energía espiritual. Allí, la materia no tiene peso, las distancias se reducen a intenciones, y las imágenes que percibes no siempre son producto de tu imaginación, sino reflejos de realidades astrales. Es un plano donde coexisten almas encarnadas que sueñan, espíritus desencarnados en tránsito, seres luminosos que guían, y también entidades oscuras que rondan en busca de brechas energéticas. Allan Kardec, en sus investigaciones codificadas en la doctrina espírita, sostuvo que durante el sueño, el espíritu recupera parte de su libertad y puede desplazarse a regiones espirituales según su nivel evolutivo. En El libro de los espíritus, Kardec expone que el alma, mientras el cuerpo descansa, vive una segunda existencia, que muchas veces es más real que la vida física misma. No es una metáfora, es una afirmación categórica.
El espíritu se desliga, aunque no por completo, y actúa en otra esfera. Lo que ves en los sueños no siempre es simbólico, a veces es literal. Otras veces es una mezcla de experiencias reales vividas en ese plano, filtradas por la memoria encarnada. En el plano astral, el alma puede experimentar diversas situaciones. Puede ser llevada por sus protectores espirituales a lugares de estudio, a misiones de ayuda, o incluso a encuentros con seres queridos que ya partieron. Pero no todo en esa dimensión es armonía y luz. Así como existe el astral superior, luminoso, organizado, sereno, también hay zonas bajas, turbias, caóticas, donde habitan espíritus atormentados, víctimas de sus propias pasiones, aún apegados a la vida terrenal. Y si la vibración de tu alma es débil o está desarmonizada, puede ser arrastrado hacia esos umbrales densos sin saber cómo. Muchos de nosotros ya hemos tenido sueños en los que nos sentimos perseguidos, atrapados por presencias invisibles. Esos no son meros productos de la mente, son reflejos de enfrentamientos reales que tu alma vivió en el plano astral. Allí, lo que en la vida despierta se reprime, miedos, culpas, deseos, traumas, cobra forma. El alma, al desprenderse, no se lleva máscaras, se lleva su verdad energética, y esa verdad se proyecta. Es por eso que algunos sueñan constantemente con lugares oscuros, caídas interminables, pasillos sin fin. Son paisajes creados por la mente del espíritu, pero alimentados por energías reales. Kardec también nos advierte que al dormir, el espíritu puede visitar a otros seres encarnados, comunicarse con ellos, influenciarlos o ser influenciado. Por eso algunos sueños compartidos entre personas no son coincidencia, son encuentros reales de alma a alma sucedidos en el plano astral. Muchas veces los vínculos espirituales más profundos se revelan ahí, en medio de la noche, cuando la carne calla y el espíritu habla. El plano astral no es un lugar fijo ni estructurado como el mundo físico. Es más bien un océano de vibraciones donde cada espíritu gravita según su energía, su estado mental, su nivel moral. Los pensamientos son fuerzas poderosas que determinan la dirección del viaje. Por eso, si antes de dormir alimentas sentimientos de rencor, ira o envidia, es probable que tu alma se dirija a zonas en resonancia con esas emociones. Pero si cultivas la serenidad, el perdón, la compasión, entonces la sintonía cambia, y el plano al que accedes también. Hay relatos sorprendentes recogidos por mediums en diversas partes del mundo en los que se describe cómo el alma de una persona dormida fue guiada por entidades superiores a presenciar eventos futuros o a comprender causas ocultas de situaciones que vivía en la vigilia. Esas experiencias suelen dejar marcas intensas al despertar, una certeza interior, una intuición inexplicable, un conocimiento súbito que parece no venir de esta vida. Pero también están los encuentros peligrosos. Cuando el alma penetra regiones astrales contaminadas, puede verse envuelta en confusiones, manipulaciones y ataques psíquicos. Espíritus obsesores, como explica Kardec en el libro de los médiums, pueden intentar interferir, aprovecharse de las fragilidades del alma, implantar ideas negativas o provocar pesadillas recurrentes o incluso influir en comportamientos en la vigilia. Esos ataques no siempre son conscientes, pero dejan rastros. Cansancio extremo al despertar, sensación de opresión, miedo sin causa aparente, pérdida de energía vital. Todo eso puede ser secuela de una noche turbulenta en el plano astral. Lo más inquietante es que no siempre recordamos lo que el alma vivió. La mente física no tiene la capacidad de retener plenamente las experiencias del espíritu. Lo que queda son fragmentos, sensaciones vagas, símbolos que aluden a algo más profundo. Pero eso no significa que no haya ocurrido. Significa que el alma lo vivió y que su efecto se reflejará tarde o temprano en la conciencia cotidiana. Así, noche tras noche, sin saberlo, te adentras en ese espacio entre mundos. Un umbral que no se ve, pero que se siente. Un territorio que puede ser sagrado o sombrío. Allí, mientras el cuerpo duerme, tu alma recuerda quién es realmente. Allí, entre luzas y sombras, comienza otra historia. Una historia que continúa aunque no la recuerdes,
pero que marca cada día de tu vida. Voces del más allá. La mediumnidad oculta en los sueños. En las profundidades del silencio nocturno, cuando todo parece descansar, Aytones cruzan fronteras que la mayoría ni siquiera sospecha. No se trata solo de soñar, ni de imaginar figuras borrosas que desaparecen al despertar. Algunos médiums, como el emblemático Chico Xavier, vivieron en carne y espíritu la experiencia de abandonar el cuerpo durante el sueño y penetrar en dimensiones donde la comunicación con el más allá es una realidad tan vívida como estremecedora. En esos momentos, el alma se transforma en puente entre dos mundos, el visible y el invisible, el terreno y el espiritual. Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xavier, fue uno de los médiums más respetados y reconocidos del siglo XX. Nacido en Brasil, dedicó su vida a la psicografía, escribiendo más de 400 libros dictados por espíritus desencarnados. Muchos de esos textos fueron recibidos en estados profundos de trance, cercanos al sueño, cuando su alma se desprendía y entraba en contacto directo con entidades espirituales. Según narraba, esos encuentros no siempre eran suaves ni placenteros. A menudo traían mensajes urgentes, advertencias, revelaciones de otras vidas o consuelos para almas en sufrimiento. Lo más impactante en sus relatos es cómo describía los instantes previos a la desconexión del cuerpo. A medida que el sueño se apoderaba de sus sentidos físicos, sentía que su alma se trasladaba suavemente a otro plano, donde todo parecía más claro, más intenso. Las emociones no eran simples sensaciones, eran realidades que envolvían al alma como un mar invisible. Allí, en ese estado ampliado de percepción, Chico se encontraba con espíritus guías que lo orientaban, le mostraban escenas del pasado espiritual de los encarnados y le dictaban textos con enseñanzas morales profundas. Chico Xavier afirmaba que muchas veces, durante el sueño, no descansaba, sino que trabajaba. Su espíritu era llevado a hospitales espirituales donde ayudaba en el tratamiento de almas que acababan de desencarnar o que estaban sumidas en desequilibrios psíquicos severos. Otras veces, era conducido a ciudades espirituales como Nuestro Hogar, descrita en uno de sus libros más famosos, psicografiado del espíritu André Luis. En estas ciudades, decía, las almas estudiaban, se recuperaban y se preparaban para futuras reencarnaciones. No era ficción. Para él todo lo que vivía en esos planos era tan real o más que cualquier experiencia terrestre. Durante sus desdoblamientos, Chico también participaba de reuniones con otros espíritus encarnados, cuyas almas, al igual que la suya, se encontraban fuera del cuerpo mientras dormían. En estos encuentros se discutían misiones espirituales, se pactaban compromisos de ayuda mutua o se revelaban lazos kármicos ocultos. Algunas de estas experiencias eran tan intensas que al despertar quedaban impresas en su memoria como visiones sagradas. Pero no siempre podía compartir lo vivido. Decía que muchas cosas eran imposibles de traducir al lenguaje humano. Uno de los aspectos más perturbadores de sus relatos es la existencia de zonas oscuras en el plano espiritual. No todo lo que su alma veía era luz y armonía. Había regiones densas, habitadas por espíritus en desequilibrio, que se aferraban al mundo material con odio, envidia o desesperación. Durante el sueño, si el espíritu no estaba bien protegido, podía ser atraído hacia esos lugares por afinidad vibratoria. Chico describía estos lugares como verdaderos abismos energéticos, donde las almas errantes sufrían por no aceptar su nueva condición, repitiendo escenas de su vida pasada o tratando de influir en los vivos. En varias psicografías, el espíritu Emmanuel, su guía espiritual, le explicaba que el sueño es una de las formas más frecuentes en las que los desencarnados se comunican con los encarnados. Cuando el alma se desprende, está más receptiva, más abierta a la influencia del plano espiritual, y es en ese estado donde los guías intentan transmitir mensajes, inspiraciones o advertencias. Sin embargo, no siempre el alma encarnada está lista para recordar lo que vivió. Por eso muchas veces al despertar, queda solo una vaga impresión, una emoción intensa, o un sueño que parece simbólico, pero que encierra verdades más profundas. Chico también narraba que durante algunos sueños
Podía sentir el dolor de otras almas, escuchar sus lamentos, sus historias inconclusas. Muchas de estas experiencias las transformaba luego en cartas consoladoras dirigidas a familias que habían perdido a sus seres queridos. Lo más asombroso era la precisión con la que estas cartas describían detalles íntimos que solo el fallecido y su familia conocían. Todo eso había sido vivido en el plano astral, mientras el cuerpo de Chico dormía, pero su alma trabajaba incansablemente. No se puede hablar del mundo espiritual sin mencionar los riesgos. Chico siempre advertía que durante el sueño, el alma puede exponerse a entidades manipuladoras o perturbadas si no mantiene una vida interior equilibrada. El pensamiento, según él, es el imán que atrae o repele las vibraciones espirituales. Por eso insistía en la importancia de cultivar buenos sentimientos, mantener la oración y cuidar del pensamiento incluso antes de dormir, porque el estado en el que te duermes influye directamente en el tipo de experiencias que tu alma vivirá en el plano espiritual. El alma, mientras sueñas, no solo descansa, vive, sirve, aprende, sufre, se transforma. Y en el caso de Chico, Javier se convirtió en instrumento de la espiritualidad mayor. A través de sus relatos, comprendemos que los sueños son mucho más que meras imágenes mentales. Son puertas, puentes y a veces misiones silenciosas que se cumplen lejos del ruido del mundo en el santuario invisible del espíritu. Allí, en medio de la oscuridad de la noche, el alma encuentra su verdad más profunda. En los umbrales de la conciencia, el legado espiritual de Divaldo Franco. En las noches más silenciosas, cuando el cuerpo se entrega al descanso, hay quienes cruzan los límites invisibles de la percepción ordinaria y penetran en mundos que escapan a toda lógica humana. Divaldo Pereira Franco, médium brasileño y orador espiritualista, fue uno de esos espíritus extraordinarios que dedicó su vida al estudio y vivencia de las realidades que se abren más allá del sueño. Fallecido en mayo de 2025, dejó un legado inmenso de enseñanzas y experiencias mediúmnicas, muchas de las cuales describen con minucioso detalle lo que sucede con el alma durante el desprendimiento onírico. Divaldo solía afirmar que el sueño no es simplemente una función biológica para restaurar el cuerpo, es una puerta sagrada hacia la emancipación del alma. Durante sus conferencias y escritos, explicaba que mientras dormimos, nuestra alma se desliga del cuerpo físico y puede desplazarse hacia zonas espirituales de aprendizaje, encuentro, consuelo o prueba. Este fenómeno, según él, ocurre de forma natural y espontánea en todos los seres humanos, aunque la mayoría lo ignore. Solo los más sensibles o los más atentos perciben que esos sueños que a veces nos despiertan con el corazón agitado no son fruto de la fantasía, sino fragmentos de experiencias espirituales reales. Uno de los aspectos más conmovedores de los relatos de Divaldo está en sus descripciones de encuentros nocturnos con su mentora espiritual, Johanna de Angelis. En repetidas ocasiones, compartió que mientras dormía, era conducido por ella a regiones superiores del plano espiritual, donde recibía orientación, consuelo y enseñanzas que luego serían traducidas en libros y charlas. Durante estos desprendimientos, Divaldo no solo sentía que su alma flotaba más allá de su cuerpo, sino que era capaz de ver y escuchar con una nitidez que superaba los sentidos físicos. Ahí, en ese estado ampliado de conciencia, captaba verdades profundas sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia humana. En sus múltiples psicografías dictadas por Johanna de Angelis, muchas de las cuales se convirtieron en obras fundamentales del pensamiento espírita moderno, hay referencias constantes al trabajo que el alma realiza durante el sueño. Según estas enseñanzas, cada persona, al dormir, es acompañada por entidades espirituales afines que la conducen a lugares adecuados según su nivel vibratorio. Almas más elevadas acceden a zonas luminosas de estudio, preparación y ayuda al prójimo. Almas perturbadas, en cambio, pueden quedar atrapadas en regiones turbias donde el sufrimiento y la confusión predominan. Divaldo narraba con emoción encuentros con espíritus sufrientes que, durante sus desdoblamientos, se acercaban a él buscando orientación o consuelo. Muchos de estos seres eran personas fallecidas recientemente, aún apegadas a sus dramas personales, que no comprendían que ya no pertenecían al mundo físico. En estos diálogos del alma, Divaldo sentía una mezcla de compasión y responsabilidad, y a menudo dedicaba esas horas de desprendimiento nocturno a consolar,
aclarar y aliviar la angustia de estos espíritus errantes. Pero no todo era sufrimiento en esas travesías. También existían momentos de sublime belleza. En sueños lúcidos y vívidos, el médium era conducido a ciudades espirituales organizadas, donde espíritus comprometidos con el bien trabajaban en grandes centros de acogida, hospitales, escuelas y templos. Según sus palabras, estos lugares eran más reales que cualquier ciudad terrestre, con arquitectura armoniosa, vegetación resplandeciente y atmósferas impregnadas de amor y paz. Ahí, el alma podía recargarse de energía, comprender lecciones kármicas y prepararse para desafíos futuros en la vida física. Uno de los relatos más impactantes de Divaldo fue su experiencia con lo que llamó viajes misioneros del alma. En ciertos sueños, sentía que su espíritu era convocado por grupos espirituales para asistir a zonas de la Tierra o del plano astral donde ocurrieran catástrofes, conflictos o sufrimientos colectivos. En esos escenarios, se unía a otros espíritus encarnados que también habían sido llamados mientras dormían, y juntos canalizaban energías de compasión, sanación o consuelo para aquellos que lo necesitaban. Al despertar, solía sentir un agotamiento profundo, como si hubiese trabajado intensamente durante toda la noche. Divaldo también advertía de los riesgos del desprendimiento inconsciente. Decía que si el alma al dormirse está en estado de angustia, rabia o vibración inferior, corre el riesgo de ser atraída por entidades obsesoras o ambientes espirituales densos. Estos encuentros pueden generar pesadillas, sensaciones de opresión al despertar, pérdida de energía vital o incluso alteraciones emocionales inexplicables durante el día. Por eso aconsejaba siempre cuidar los pensamientos antes de dormir, cultivar la oración y evitar intoxicaciones mentales como el miedo, el odio o la culpa. Durante más de 70 años de actividad mediúmnica, Divaldo Franco fue testigo privilegiado de las infinitas posibilidades del alma humana durante el sueño. Su vida fue un testimonio vivo de que los sueños no son simples residuos mentales, sino vivencias espirituales de valor incalculable. Él mismo decía que algunas de sus mayores lecciones no las había aprendido en libros ni en experiencias físicas, sino en esos viajes silenciosos que ocurrían cada noche, cuando el cuerpo dormía, pero el espíritu despertaba su verdadera naturaleza. El sueño, para Divaldo, no era descanso, era misión, era revelación, era vínculo con lo divino. A través de su ejemplo comprendemos que cada noche es una oportunidad para reencontrarnos con quienes fuimos, con quienes somos en esencia y con aquellos que nos guían desde planos más elevados. Y que en lo profundo del sueño, el alma no solo sueña, el alma se descubre. Ahora, reflexiona. ¿Por qué deberías temer y al mismo tiempo prestarle atención a tus sueños? Porque en cada fragmento onírico puede haber advertencia, peligro inminente o aviso espiritual. No todos los sueños son simples desahogos del subconsciente, como creen algunos psicólogos. Hay sueños que se sienten diferentes, como si tu alma estuviera gritando desde otro plano. Son aquellos que te despiertan en la madrugada con el corazón acelerado y la sensación de que algo te fue revelado. La médium Aura Celeste, reconocida por sus comunicaciones con planos espirituales y experiencias en el desdoblamiento consciente, relató en sus escritos la presencia constante de entidades que buscan, durante el sueño, entregar mensajes que no pueden ser captados en la vigilia. Según ella, el sueño es una puerta que se abre sin que el cuerpo lo impida, y es en ese estado donde muchas almas vagan, se encuentran, se despiden o son advertidas de algo que está por venir. Aura Celeste hablaba con una claridad inquietante sobre los avisos del alma. Ella describía episodios en los que, mientras dormía, era guiada por sus mentores espirituales hacia hospitales del plano astral, donde veía espíritus en procesos de transición, algunos confundidos, otros atrapados en tormentos internos. En una ocasión, relató que soñó con una amiga que no veía hace años, envuelta en una nube gris y llorando. Al despertar, no pudo quitarse la imagen de la mente. Días después, supo que esa amiga había fallecido repentinamente. La médium entendió que de alguna manera su espíritu había pedido ayuda y su sensibilidad onírica había captado ese grito silencioso. ¿Cuántas veces tú mismo has soñado con alguien y luego te sorprendiste al saber que algo le había ocurrido? ¿Cuántas veces un lugar, una frase, una mirada que viste en sueños se materializó días después,
como si el tiempo se hubiera curvado para entregarte una advertencia. Lo que Aura Celeste afirmaba, con base en su experiencia mediúmnica, es que los sueños también pueden ser interferidos por entidades de bajo astral. No todos los visitantes del mundo onírico son guías o espíritus elevados. A veces se filtran almas perdidas, obsesores o incluso manifestaciones de nuestras sombras más profundas. En sus diarios, escribía sobre una noche en que fue perseguida en sueños por una figura sin rostro que intentaba llevarla hacia un abismo. Al despertar, comprendió que había estado siendo atacada espiritualmente por una entidad que se alimentaba de su temor. Este tipo de experiencias, según la medium, son más comunes de lo que imaginamos, pero la mayoría de las personas las descarta como simples pesadillas. Sin embargo, son indicadores de que algo no está bien a nivel energético o espiritual y deben ser tomadas en serio. Los sueños también pueden funcionar como premoniciones. Aura relató un caso estremecedor de una mujer que soñó con un incendio devastador en su casa. En el sueño, veía a sus hijos atrapados entre llamas y la angustia era tan real que despertó gritando. Movida por ese presentimiento, revisó las instalaciones eléctricas de su hogar y descubrió un cortocircuito que, de no haberse solucionado, podría haber provocado una tragedia. Casos como este, estudiados por médiums y espiritualistas, muestran que el plano astral no se limita a una existencia después de la muerte, sino que interactúa activamente con nuestro presente, muchas veces a través del sueño. Aura Celeste enseñaba que los sueños lúcidos o las experiencias fuera del cuerpo son oportunidades para aprender, sanar e incluso intervenir en situaciones futuras si se tiene conciencia y disciplina espiritual. En las sesiones de psicografía realizadas por Aura, también surgían relatos de espíritus que agradecían a personas vivas por haber escuchado sus mensajes en sueños. Sí, así como los vivos sueñan con los muertos también se manifiestan para comunicarse con los vivos. No es casualidad que, después de la pérdida de un ser querido, muchas personas afirmen soñar repetidamente con ellos, a veces recibiendo consejos, consuelo o simplemente la certeza de que siguen vivos en otro plano. Aura Celeste explicaba que eso sucede porque el vínculo emocional, cuando es fuerte, trasciende la materia y el sueño se convierte en el único espacio posible para un encuentro verdadero. Y aún más perturbador es lo que la medium revelaba sobre los sueños compartidos. Ella misma experimentó ocasiones en que soñaba junto a otra persona el mismo escenario, con los mismos personajes y mensajes similares. Posteriormente, al conversar con esa persona confirmaban detalles imposibles de haber sido inventados o inducidos. Para Aura, eso era prueba de que nuestras almas pueden encontrarse fuera del cuerpo mientras dormimos, y que ese encuentro deja huellas reales en ambas memorias. Ella llamaba a esos episodios coincidencias del alma, momentos en los que el espíritu supera las limitaciones del cuerpo físico y se comunica directamente con otro espíritu afín. Por todo eso, ignorar los sueños es correr el riesgo de cerrar los ojos ante señales que podrían cambiar el rumbo de nuestra vida. Como decía Aura Celeste, dormir no es desconectarse de la vida, es ingresar a otra dimensión donde las verdades se revelan sin máscaras. Y aunque no todos estamos preparados para interpretarlas, el primer paso es recordar que nada de lo que sueñas es banal. Hay lágrimas que tu alma ya derramó mientras dormías, y hay verdades que tu conciencia aún no se atreve a escuchar, pero que el sueño insiste en mostrar. Entonces, ¿qué ocurre con tu alma mientras sueñas? Escapa, viaja, se comunica, se enfrenta a memorias, presencias y posibilidades que están más allá del velo físico. Es en ese momento, cuando tu cuerpo descansa, que lo más profundo de ti se libera de las cadenas de la materia y se aventura en dimensiones que la mente consciente no puede siquiera imaginar. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, reveló en sus trances que el alma, durante el sueño, se eleva a planos superiores donde interactúa con entidades espirituales, maestros del karma e incluso fragmentos de vidas pasadas. No se trata de simples imágenes aleatorias sin sentido. Son escenas codificadas por el espíritu, símbolos del viaje que tu ser realiza cada noche al cruzar el umbral del mundo invisible. Cuando duermes, tu alma no reposa, al contrario, se activa, se expande, se libera. Según Cayce, el sueño es un vehículo espiritual, un tren etéreo que te lleva a lugares en donde el tiempo no existe y las reglas que rigen este mundo pierden sentido.
Muchas veces, mientras crees estar soñando con paisajes irreales, en realidad estás visitando escenarios de tu existencia anterior. ¿Nunca te ha pasado que despiertas con una extraña sensación de nostalgia por un lugar que jamás has visto en la vida real? ¿O que reconoces un rostro en el sueño como familiar, aunque no puedes asociarlo a nadie que conozcas? No es casualidad. Es tu alma recordando, reconectando, reconstruyendo fragmentos de lo que alguna vez fue y aún vibra dentro de ti. En esos viajes también se dan encuentros, presencias. Algunos son guías espirituales que aprovechan el estado de receptividad de tu alma para transmitir enseñanzas, advertencias o consuelos que no podrían ser recibidos de otra manera en la vigilia. Otros, sin embargo, son entidades errantes que vagan por planos bajos y buscan aprovecharse de la energía del soñador desprotegido. Case advertía que no todos los sueños eran inofensivos y que algunos, especialmente los que generan angustia o miedo profundo, pueden ser resultado de una confrontación espiritual real. En estos casos, el alma no solo observa, lucha, se defiende, resiste, y aunque al despertar sientas que fue solo una pesadilla, tu espíritu sabe que pasó por algo mucho más intenso y verdadero. Durante esos tránsitos, también se pueden abrir portales de comunicación. No es raro que personas fallecidas se aparezcan en sueños para enviar mensajes. Case afirmaba que el alma, en su libertad nocturna, podía entrar en contacto con seres queridos que ya cruzaron el umbral de la muerte. Estos encuentros suelen ser vívidos, cargados de emoción y dejan huellas imborrables en la memoria. No es imaginación, es una reunión de alma a alma donde no hay necesidad de palabras, solo comprensión, energía y sentimiento. Lo que aquí llamamos sueño, allá es encuentro, reencuentro, despedida o abrazo eterno. Además, el alma durante el sueño puede anticipar eventos, puede recibir imágenes simbólicas de lo que está por venir. Case relató múltiples casos en los que soñadores tuvieron visiones premonitorias, advertencias de enfermedades, accidentes o decisiones que alterarían el curso de sus vidas. Pero para que estos mensajes sean interpretados, se necesita más que lógica. Se requiere intuición, apertura y conexión con lo espiritual, porque el lenguaje del alma no es lineal ni racional, es intuitivo, enigmático, profundamente simbólico. En otras ocasiones, el alma no viaja sola. Hay sueños en los que dos almas, a veces de personas vivas, se encuentran conscientemente. Estos sueños compartidos, aunque poco frecuentes, han sido reportados por personas que sueñan lo mismo en la misma noche. Case afirmaba que el alma, en su libertad nocturna, podía entrar en contacto con otras almas y crear una experiencia conjunta, como si fuera una reunión secreta más allá del cuerpo. Estos encuentros pueden resolver conflictos, profundizar vínculos o sembrar recuerdos inexplicables en el corazón del soñador. Y aún hay más. Hay sueños que no pertenecen ni al pasado ni al presente, sino a una dimensión superior del espíritu. Case llamaba a estos episodios visitas al templo del alma, un espacio sagrado donde el ser se encuentra con su yo superior. Allí, sin distracciones terrenales, el alma contempla su propósito, su misión, su evolución. Muchos soñadores que han accedido a este plano regresan transformados, con una claridad repentina, con una decisión firme, como si hubieran recibido una instrucción directa desde su esencia más pura. El alma, por lo tanto, no duerme, no olvida, no se desconecta. Cada noche, mientras crees que te desconectas del mundo, en realidad te conectas con lo eterno. Y allí, en medio de símbolos, rostros y sensaciones, lo que está en juego no es solo tu descanso, sino el viaje sagrado de tu existencia.